Profesor, buenos días. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, ¿me escuchan? Se le, se le escucha un poco entrecortado, profe. Entrecortado, ay, ay, ay. Y ahora, No sé si es mejor, mi internet. Sí, sí, se alguien escucha más, mejor. alguien más que pueda darme, Sí, profe, se escucha bien. se Está escucha bien. bien. Entonces puede ser tu internet o quién sabe el mío, no sé, por eso que pregunto más de una opinión. Bien, ¿cuántos sabemos ahora? 15 participantes, ¿sí? ¿Cuántos estamos en la lista? 24 participantes, o sea que faltan todavía que lleguen como 10 de ustedes. ¿Qué tal? Cuéntenme, ¿cómo les va? Profesor, ¿verdad? Quería comentarle que algunos estudiantes me habían comentado que no iban a poder ingresar por el tema de que en él está haciendo mantenimiento y no tiene energía eléctrica en sus casas. Ah, sí, hay algunos barrios, ¿no es cierto? Sí, profesor. Bueno, entonces tendrán que revisar la información que cuelgue a la clase grabada, ¿no es cierto? Esperemos que Sí, no sean profesor. muchos los afectados. Ujú. Ya. ¿Y qué tal? ¿Cómo van sus clases en los demás cursos? Se podría decir que bien, profesor. Todo bien. Ya, qué Sí. bueno. Ok, vamos entonces a revisar lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿eh? Voy a compartir con ustedes mi archivo. Están mirando en este momento lo que hemos revisado la clase anterior, ¿se acuerdan? Hemos estado mirando el tema de hidrostática en general. Repasemos muy rapidito lo que hicimos la clase pasada. Hidrostática habíamos quedado que es esa rama de la mecánica de fluidos que se encarga de estudiar a los fluidos en equilibrio, ¿se acuerdan? Señalando que un fluido en equilibrio es aquel fluido en el que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre su masa es igual a cero. Ahora, esta condición implica de que no debe existir movimiento relativo entre las partículas de fluido. Es decir, una partícula de fluido no debe tener velocidad con respecto a la otra. Eso significa. Por otro lado, si no existe esta diferencia de velocidades entre una partícula y otro, entonces definitivamente el gradiente de velocidad tiene que ser cero. Y al ser cero el gradiente de velocidad, como habíamos comentado el otro día, los esfuerzos cortantes tienen que ser nulos. Recordemos que los esfuerzos cortantes son esos esfuerzos o esas fuerzas que actúan en forma paralela al área del fluido. Y de acuerdo con Newton, estas fuerzas o estos esfuerzos son directamente proporcionales a los gradientes de velocidad. Así que si un gradiente de velocidad es cero o nulo, el esfuerzo cortante también lo es. Bien, por otro lado sabemos que sobre una superficie de fluido pueden estar actuando fuerzas oblicuas y eso daría lugar a la existencia de dos componentes de fuerza, una cortante y una normal. Eso es en general. Sin embargo, como ya hemos quedado que en la situación de hidrostática no pueden haber fuerzas cortantes, entonces la única posibilidad que tenemos de que una fuerza actúe sobre una área es que esta fuerza sea perpendicular al área sobre el que está actuando. Esa es la característica más saltante de la hidrostática, ¿no? Todas las fuerzas que actúan sobre una superficie de fluido tienen que ser perpendiculares a esa superficie. Basado en esa idea, entonces, definimos lo que es el esfuerzo de presión o simplemente la presión como el cociente entre la fuerza perpendicular aplicada al área Fn dividida entre la propia área. ¿De acuerdo? Y hemos señalado también de que hay dos formas para calcular esa presión. Una, si lo queremos expresar en valores promedios, se utiliza la fórmula escalar que aparece por aquí. La magnitud de la fuerza normal actuando sobre la totalidad del área. Entonces eso nos da una magnitud media o promedio de la presión. Sin embargo, si queremos, por alguna razón, puntualizar el efecto de la fuerza sobre una pequeñísima área, en ese caso vamos a utilizar elementos diferenciales. Diferencial de fuerza actuando sobre un diferencial de área.
Y a esa presión le vamos a llamar presión en un punto o presión puntual. Bueno, la idea entonces del conocimiento de la presión, ahora inmediatamente da pie a que evaluemos qué es lo que dice el principio de Pascal. El señor Pascal alguna vez nos señaló de que cuando un fluido está en equilibrio, entonces debe existir la misma presión en una partícula de fluido en todas las direcciones. Y ese enunciado lo está sintetizando, esquematizando esta imagen que ustedes ven por aquí, en donde vemos a una partícula de líquido que está a una profundidad cualquiera h, y entonces lo que nos muestra el gráfico es de que la presión por la dirección que se mida o se vea, siempre va a tener la misma magnitud. ¿Ya? Conocida esa idea, ahora vamos a examinar cómo es la variación de presión en términos de coordenadas. Si se tiene, por ejemplo, una partícula de líquido sumergido en el seno de un fluido, y este fluido está en la condición de hidrostática, entonces hemos aprendido que la presión no va a cambiar si es que, por ejemplo, comparamos la presión de una partícula 1 en relación a la presión que sufre una partícula 2 que está a la misma profundidad. ¿Sí? O sea, en términos generales, a lo largo de una línea horizontal, cualquiera que sea su dirección, ya sea dirección paralela al plano azul que estamos viendo o perpendicular a este plano azul, siempre todos los puntos contenidos en ese plano deben tener la misma presión. Obviamente ese plano tiene que ser horizontal, ¿no es cierto? Porque si es oblicuo, entonces las profundidades variarían. En un plano horizontal estoy conversando de que la presión tiene que ser idéntica, está en cualquier dirección. Lo que también se llegó a probar en la clase anterior es de que más bien la presión sí cambiaba a lo largo de una línea vertical. Por ejemplo, yo tengo una presión para esta partícula P1, que está a una altura H1. Sin embargo, si la altura cambia a una profundidad H3, entonces inmediatamente debemos verificar que ahí existe un cambio en la presión de la posición 3 con respecto a la posición 1. Y a través de algunos cálculos matemáticos hemos llegado a establecer que esta fórmula que está en color naranja aquí, en la diapositiva, era la ecuación entonces que gobierna la variación de presión con la elevación en los fluidos en reposo, ¿no? Es decir, que la variación de presión con respecto a la altura es equivalente al negativo del peso específico del fluido. ¿Está? Este es un experimento que no hemos visto, y creo que no lo voy a poder ver porque esto está en PDF. Sí, pues sí, lo está tratando como un gráfico, ya no, porque en realidad es un video, ¿no? A ver, pero de repente más adelantito puedo buscar la fuente en PPT y ahí lo puedo proyectar. A continuación, esto también es un video que no les he mostrado. ¿Ya está? Y yo de nuevo, en un tiempito que tengamos libre por ahí, vamos a volver a ver esto. Definimos lo que es la presión atmosférica, que vendría a ser la presión que ejerce una columna de aire cuyo límite superior se encuentra en el límite de la atmósfera, que habíamos quedado que con fines prácticos iba a ser aproximadamente 80 kilómetros desde la superficie de la Tierra hacia arriba. Entonces, la presión que ejerce esta columna de aire desde esa altura hasta el nivel de la Tierra, esa presión se denomina presión atmosférica. ¿Sí? Es decir, es la presión que ejerce el aire atmosférico al nivel terrestre. Señalamos también más adelante de que si esa presión se mide con respecto al nivel del mar, entonces la presión se llama presión atmosférica estándar. ¿Está? Y aquí está entonces un gráfico que hemos utilizado para deducir cuáles son las ecuaciones que gobiernan o que rigen a las distintas formas de calcular la presión. Analizamos a continuación cómo sería la ecuación que nos permite determinar cómo varía la presión en fluidos incompresibles. Para eso se utiliza esta imagen, que en realidad es una imagen que me está señalando dos fluidos, uno en la parte superior que es gaseoso, como podría ser el aire, y otro en la parte inferior de esta línea horizontal que podría ser un fluido líquido. Entonces esta línea horizontal se convierte en la interfase entre dos fluidos.
Muy bien. Señalamos entonces que si nosotros aplicamos la formulita esta de variación de presión, esta que está en color naranja, para esta situación que está por aquí, entonces sí vamos a encontrar una fórmula que nos permite conocer cómo es la variación de presión en un fluido incompresible o como en un fluido líquido, ¿está? Conociendo una presión de referencia, ¿está? hasta un punto que está situado a una profundidad h cualesquiera. No está apareciendo la fórmula aquí, pero, a ver, voy a ver de poner la formulita. Esa formulita, si no me equivoco, fue así, ¿no? La presión P que se genera acá abajo, esa presión P era igual con la presión que genera la atmósfera, presión atmosférica, en la interfase, más el efecto de la presión que genera esta columna de líquido que hay desde la interfase hasta la posición de la partícula. Entonces esa presión se escribía así, peso específico por altura. Esta expresión entonces nos permite calcular la presión de una partícula de fluido P a cualquier profundidad, ¿correcto? Ahora bien, esta fórmula de acá nos permite calcular la presión en dos aspectos, en su aspecto absoluto o en su aspecto manométrico. Por ejemplo, ¿qué sabemos de la presión atmosférica? Miren, la presión atmosférica tiene dos valores, ¿sí? A saber, en el sistema internacional vale 101.325 pascales si es que esta presión ha sido referenciada en forma absoluta. ¿Está? O de lo contrario, vale 0 si es que esta presión está referenciada en forma manométrica. Entonces vean, en esta ecuación, si la presión se considera absoluta, entonces el valor resultante de esta cantidad P tiene que ser absoluta. Si en esta ecuación yo pongo que la presión atmosférica tiene valor 0, entonces en ese caso estaría referenciando a la presión en forma manométrica. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente la cosa sería así. Si la presión que estoy midiendo incluye el valor de la presión atmosférica, ¿sí? 101.325 más el peso específico del líquido con el que estoy tratando por la altura, entonces el valor de esa presión es absoluta. ¿Por qué razón? Porque estoy utilizando el valor absoluto de la presión atmosférica tal como dice acá. Sin embargo, si por ejemplo yo utilizo el valor manométrico de la presión atmosférica que es 0, entonces yo tendría que la presión solamente vale gamma por H. Y en este caso entonces tendría una presión expresada en forma manométrica. ¿Ok? Estas son cosas que también hemos aprendido el otro día. Así que esto ya no debe ser sorpresa para ustedes. Quiero saber si entendieron esto. Es importante que ustedes me digan si entendieron o no. ¿Sí? ¿No? Sí, profe, sí se entendió. Alguien que no haya entendido, por favor, puede expresarse en este momento, ¿eh? ¿Todos entendieron? Parece que sí. Utilicen su canal, por favor, de chat para señalarme, ¿eh? Hola, ¿nadie quiere decirme nada? Parece que no hay dudas, profesor. Sí, pues, pero deberían de expresarse. A ver, vamos, gente. Necesito que ustedes participen. Nada. ¿Qué está pasando? Ya. No hay dudas. Y entonces borro todos estos dibujos y vamos a continuar.
Bien, ahora vamos a mirar otra vez qué pasa cuando queremos evaluar la variación de presión en un fluido compresible. En este caso, el fluido compresible del cual estamos hablando es el aire. Lo que les muestro en esa figura es, por ejemplo, la interfase entre los tres estados que conocemos de la materia, ¿no? Entre las clásicas. Tenemos en este lado izquierdo, arriba, el aire, es decir, toda esta es una zona de oxígeno que estamos dentro de la atmósfera, hay aire atmosférico. Esta parte que está a la derecha es tierra, como ven ustedes acá, y esta parte que está a la izquierda, abajo, es el mar. ¿No? Entonces la tierra se proyecta así, ya saben, ¿no? Muy bien, entonces tenemos por eso los tres estados de la materia. Pero la idea es esta. La idea es que yo quiero conocer cuánto vale la presión de una molécula de aire que se encuentra a una altura h medido desde el nivel del mar, en donde se ha tomado como referencia el inicio del sistema de coordenadas, es decir, se ha asignado el valor z0 al nivel de este mar, y en donde sabemos que reina una presión atmosférica llamado presión atmosférica estándar. O sea, esta es nuestra presión de referencia a esta altura de referencia. Con esta información y además la ley que nosotros conocemos de variación de la presión que dice que el diferencial de presión es igual a menos el peso específico del fluido por el diferencial de Z, es que llegamos, basados en esta primera consideración, a tener este primer resultado, ¿no? Si consideramos, por ejemplo, que la temperatura de la atmósfera permanece constante entre este punto que está aquí y este punto que está acá, o si quieren, en vez de hablar de punto, hablamos de nivel. Si la temperatura permanece constante al nivel del mar, como a cualquier otra elevación, y por consiguiente también a la elevación que nosotros estamos evaluando en la presión, entonces en este caso estamos asumiendo temperatura constante. Bajo ese criterio, al desarrollar esta ecuación, entonces sacamos este resultado. ¿Correcto? El resultado que está en color amarillo. Bueno, ¿qué significa eso? Sencillo, ¿no? De que si yo, por ejemplo, dispongo de la presión de la atmósfera al nivel del mar, cuyo valor antes ya les mostré en pascales y que también les he dado un montón de veces equivalencias. Entonces, conozco esa presión, conozco la altura a la cual quiero yo evaluar la presión y conozco además la temperatura T sub 0 al nivel del mar, que dicho sea de paso, esa temperatura T sub 0 al nivel del mar, creo que también se los dije, vale 15 grados centígrados. Y además conozco R, si ustedes se acuerdan, es el R del aire, ¿no? La constante particular del aire, y eso tiene un valor conocido también. ¿Alguien me hace recordar cuánto vale el R del aire en el sistema internacional? 187, 287. ¿Quién se acuerda? 287. 287, ¿no? Sí creo, ¿no? Algo así, ¿no? 287. Entonces, con esa información conocida, G es la gravedad, podemos estimar entonces cuál es la presión que tiene el aire a esta elevación. Ahora bien, también es verdad que esta formulita que ustedes ven por acá es una formulita que solemos llamar también presión atmosférica local, ¿está? Porque nos da el valor que tiene la presión atmosférica en una determinada localidad o elevación entonces a la que está la partícula de aire. Ya, bueno, se entiende lo que garabateo, ¿no? La presión vale presión atmosférica local. También se le denomina presión atmosférica local porque nos está dando, miren ustedes, cuál es la presión que reina en esta localidad, ¿está? Que está situado a esa elevación con respecto al nivel del mar. Bien. Ahora, si por otro lado, al desarrollar la ecuación de variación de presión, consideramos más bien que la temperatura es variable y que cambia con la elevación, entonces, con la ayuda también de este gráfico de variación de temperatura versus elevación de una atmósfera estándar, es que se consigue este otro resultado para la presión P, ¿correcto? Y dicho sea de paso, también este resultado también se le denomina presión atmosférica local, porque le corresponde
a cuál es la presión entonces que tiene el aire en esta localidad, elevada a una altura h con respecto al nivel del mar. No voy a decir más sobre estas fórmulas, ¿está? Pero todavía nos faltaría uno, ¿no? Que nos falta, que podríamos también evaluar la variación de presión, ¿está? Si es que nosotros consideramos que el peso específico del aire es constante. Si consideramos que el peso específico del aire es constante entre el nivel del mar y la ubicación de la localidad a donde queremos evaluar, entonces podríamos encontrar también una formulita como esta, que la presión P entonces equivale a la presión atmosférica al nivel del mar. Presión atmosférica al nivel del mar sería menos el peso específico del aire. Lo voy a poner gamma sub 0 por H. ¿Sí? Entonces, este es gamma sub 0 que se ha definido que es una constante. Es decir, que el aire tiene un peso específico de valor gamma sub 0 aquí, como también lo tiene acá, como también lo tendría acá. ¿Sí? Y este gamma sub 0 equivale al valor que tiene el peso específico del aire al nivel del mar. El sub 0 hace referencia a esto, ¿no? A Z0, ¿está? Entonces, y ese valor de gamma sub 0 para el aire, o sea, peso específico del aire al nivel del mar, también lo hemos visto el otro día, vale 12,01 newton por metro cúbico, ¿no? Eso está en la tabla que les proporcioné también en la separata. Bueno, entonces ya está clarísimo de que podríamos también utilizar esta fórmula, pero asumiendo entonces que el peso específico se mantiene constante desde el nivel del mar hasta la ubicación que queremos evaluar. Obviamente es una aproximación, ya está. Ya sabemos que el peso específico cambia con la temperatura, así que no nos confiemos mucho de esa formulita, salvo que las alturitas estas H sean bastante pequeñas, ¿no? Es como decir, comparar desde el suelo hasta el tercer piso, hasta el quinto piso, podríamos pensar, ¿no? Pero si esta H ya se convierte en cientos de metros o miles de metros, entonces ahí ya la cosa definitivamente esto no serviría. Bueno, entonces este fue el repaso de lo que vimos en la clase pasada, ¿está? Ya llegamos a la finalización de ese documento. Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar el tema, a no ser que ustedes todavía tengan alguna consulta que hacerme aquí. Ya está, si tienen alguna consulta, díganme. Si tienen alguna duda todavía, pásenme la voz. ¿Listo? Nada, no hay nada. Bueno, entonces vamos aquí. Este es el tema de la clase del día de hoy. Les estoy mostrando un conjunto de instrumentos. La pregunta es, ¿conocen estos instrumentos? ¿Alguien los vio alguna vez? Y si es así, díganme dónde. Profe, por internet. Por internet lo viste. ¿Cómo así? Sí. Buscando el experimento de Torricelli. Ya. ¿Y qué son? A ver si me puedes señalar qué cosa es esto. A ver, El que está aquí arriba en la parte superior izquierda. ¿Esto es para medir la presión? Sí, es un instrumento que mide la presión. Es correcto. Profesor, Ajá. es un instrumento, es un manómetro. Es un manómetro, efectivamente, Francisco, es un manómetro. Luis nos dijo que es un instrumento de medición de presión, es correcto. Francisco nos dice de que es un manómetro, también es correcto. Y ahora, estos otros dispositivos que ustedes están viendo acá, ¿qué creen que son? Profe, el último no es una bujía, o sea, ese que está señalando. Parece, ¿no? Parece una bujía. Bueno, la idea es así, ¿eh? Todos estos dispositivos que les estoy mostrando son instrumentos que nos sirven para medir la presión. Este es efectivamente un manómetro. Este que está aquí abajo, ¿ven mi ratón? ¿Sí? Que estoy moviendo mi ratón. Sí, Este instrumento que está aquí abajo también es un manómetro.
Este que está aquí arriba también es otro manómetro. Y los que están aquí abajo también son manómetros. En otras palabras, todo instrumento que sirva para medir presión recibe el nombre de manómetro. Lo que pasa es que yo les estoy mostrando acá diferentes tipos de manómetros. ¿Está? Este es un manómetro conocido como manómetro de Bourdon. Este otro que está aquí es un manómetro de columna de fluido que se llama manómetro en U. Y este es un manómetro también de columna de fluido llamado manómetro diferencial. Y por último, este que está aquí es un manómetro con el nombre conocido como piezómetro. ¿Ya? Es un transductor piezométrico. ¿Ya está? Es su nombre, transductor. Por ahí alguien me comentó eso, ¿no? Abner. ¿Abner, ¿no? No, profe, fui yo, Torres. Ya, Francisco. Ok, gracias, Francisco. Bien, entonces la clase de hoy básicamente está orientado a conocer todos estos tipos de medidores de presión. Este es es una técnica didáctica que se utiliza cuando estamos en el aula, ¿no? Ahorita va a ser un poco complicado de utilizar, así que lo voy a pasar. Leamos el logro de sesión. Al término de la sesión de aprendizaje, el estudiante reconoce los diferentes dispositivos de medición de presión estática utilizados en la industria. Ese es el objetivo del curso. Y acá en este objetivo ya saben, bueno, lo de reconocer los diferentes dispositivos está clarísimo, ¿no? Porque lo que les he dicho es que ahora vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a conocer cuáles son esos dispositivos que nos ayudan a medir la presión. Pero aquí acabo de señalar una palabrita que para ustedes debe ser novedad tal vez, ¿no? Este término. Esto lo acabo de añadir. Es la primera vez que utilizo esta palabra, ¿no? Nunca lo hemos visto, nunca lo hemos escuchado, al menos no de mis labios, que a la presión también le estamos colgando otra etiqueta que se llama presión estática, ¿no? Entonces, dice otro releo. Al término de la sesión de aprendizaje, el estudiante reconoce los diferentes dispositivos de medición de presión estática utilizados en la industria. Entonces, una de nuestras primeras tareas va a ser averiguar qué cosa es la llamada presión estática, ¿no? Eso es, ya que está señalado en el logro, así que yo debo saber su definición. Bien, y allá, pero antes de eso, primero vamos a ver el contenido de esta sesión. ¿Qué vamos a tratar ahora? Miren, vamos a hablar de diferentes tipos de manómetros, entre ellos los llamados piezómetros, los manómetros en U, el manómetro diferencial, el manómetro de Bourdon y los transductores que están por aquí. ¿Sí? Todos estos materiales son los que aparecen en la portada de esta presentación. Ya, entonces vamos ahora por la definición. ¿Qué cosa es presión estática? Tómense así un medio minuto para leer, ¿está? Y comentamos. Ya leyeron. Entonces, vamos a repasar. Se dice que la presión, o sea, la presión recibe el nombre de estática, recibe esa denominación, cuando la presión entonces ha sido medida sin tener en cuenta la injerencia de la velocidad de las partículas. ¿Verdad? Eso es lo que dice acá. Presión que ejerce un fluido independientemente de la velocidad o del movimiento de las partículas, que es lo mismo, ¿no? O sea, si no tenemos en cuenta para nada la cinética de las partículas del fluido, la presión que ejerce entonces ese fluido, sea gas o sea líquido, se denomina presión estática. Solo que hay algunas particularidades, ¿no? Cuando se trata de medir la presión estática de un gas, utilizamos esta formulita que ustedes ven por aquí, que es la ecuación de estado, ¿está? Y a esa presión estática también se le suele llamar presión termodinámica. ¿Sí? Como dice acá, ¿no? Presión termodinámica es la presión entonces estática en el caso de los gases. Y por otro lado, si nosotros medimos la presión de las moléculas de fluido sin movimiento en los líquidos, esta presión P entonces se calcula con esta expresión que aparece por aquí, gamma
o peso específico del líquido por H, o gamma por H, como suelo yo leerlo en forma práctica. Entonces, esta presión que está aquí es la presión, entonces, estática de los líquidos, pero también se le suele llamar presión hidrostática. ¿Listo? Entonces, debemos entender esas ideas, ¿no? Esta presión que está aquí, cuando se trata de un gas, resumo, es la presión estática del gas, pero también se llama presión termodinámica. ¿Y por qué se llama así? Porque justamente todas las variables que aparecen aquí en esta ecuación son variables termodinámicas, ¿no? La presión, el volumen, la masa molar, el R, la densidad, ¿está? Por eso se llama presión termodinámica. Y mientras que acá, entonces, si ustedes se dan cuenta, miren, esta presión, que también es la presión estática de los líquidos, recibe el nombre de presión hidrostática porque esta formulita justamente es la fórmula que hemos deducido en antes, ¿no? Y es la versión manométrica, si ustedes se acuerdan, de la presión P que está sometida, entonces, una molécula de líquido en esta profundidad H, ¿no? ¿Y por qué manométrica? Porque estamos obviando el efecto de la atmósfera. A la presión atmosférica que reina acá arriba le hemos dado el valor 0, ¿no? Entonces, ese es, vale, presión atmosférica 0. Y al darle el valor 0 a la presión atmosférica acá, entonces estamos generando un valor de presión estática manométrico. ¿Está claro? ¿Qué dicen? ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Correcto, perfecto. Ya está bien. Entonces seguimos. Ya sabemos que es presión estática, entonces vamos a ver cómo podemos medir esas presiones estáticas. Dice, la presión estática puede medirse de dos maneras, y estas maneras están referenciadas a las técnicas que nosotros tenemos para medir la presión. Una primera técnica consiste en medir alturas de columnas líquidas utilizando tubitos delgados. Otra técnica para medir la presión conocida es midiendo deformaciones de un material sólido, ya sea una membrana, un tubo o una placa, que luego se convierte en una lectura mecánica o en una señal eléctrica, ¿no? Entonces hay dos técnicas para hacer la medición. La común es esta que está aquí, midiendo columnas líquidas utilizando tubos delgados. Bueno, eso es común, ¿eh? Pero, o sea, es común en el sentido de que nosotros hemos practicado mucho con este tipo de manómetros. Pero este de aquí, el último, el que mide deformaciones de un material sólido, membrana, tubo, placa, estas son las que tienen más bien aplicaciones prácticas industriales, ¿ya está? Este es prácticamente de uso de laboratorio o para uso de ejercicios, mientras que esto es para uso de situaciones ya prácticas, como por ejemplo, a ver, cuando tenemos instalaciones en la industria, hoy a veces, muy de vez en cuando, algunas aplicaciones domésticas. Ya, entonces vamos a conocer cada una de esas técnicas, ¿ya? Empezamos mirando las técnicas, midiendo alturas de columnas líquidas utilizando tubos delgados. Miren, un primer tubo entonces que nosotros conocemos es el tubo llamado tubo manométrico. Los tubos manométricos, dice, consisten en tubos verticales o inclinados que miden elevaciones de columnas de líquidos provocados por los fluidos a presión. Pueden ser piezómetros, como aparece por aquí. Está un solo tubito simple que se conecta a un dispositivo que tiene un fluido a presión. Entonces, ese tubito simple que se conecta a este fluido recibe el nombre de piezómetro, ¿no? Y entonces, como pueden darse cuenta aquí, la idea parte así, ¿eh? Desde el principio la idea es así. Este tubo que ustedes ven por acá es un tubito en forma de L que no tiene nada que ver con el depósito que está aquí en A. El depósito originalmente es un depósito cerrado, como ustedes pueden tener idea, es cerrado, ¿sí? Pero acá tenemos un fluido que está confinado y está a presión. Y si nosotros necesitamos conocer cuál es la presión de este fluido que está encerrado aquí, lo que hacemos es le perforamos una abertura por aquí para que este tubo piezométrico pueda introducirse, ¿está? Y en realidad no es que se introduzca hasta la posición de A, simplemente basta con que el fluido que está aquí al interior pueda entonces tener contacto con el espacio del tubo piezométrico. Cuando eso sucede, entonces una parte del fluido que está aquí empieza a ascender en este tubo, ¿está? Llamado tubo piezométrico, hasta alcanzar una altura H sub 1.
Si nosotros podemos medir esta altura h sub 1 desde la referencia del centro del depósito hasta la altura que alcanza la columna, entonces debemos ser capaces de calcular cuál es la presión que se está ejerciendo en A. Esa es la idea. ¿Y cómo se hace eso? Vamos a ver. ¿Cómo se hace ese cálculo? No sé si está en la siguiente diapositiva. No, no está, entonces tendré que hacerlo a mano, ¿no? La cosa va así, miren. Si quiero saber cuánto vale la presión aquí, justo donde está ese puntito A, aquí voy a señalar que hay una presión A. ¿Está? Presión entonces que tiene el fluido en el punto A. Y esta es mi interrogante, ¿correcto? Ahora, esa presión A que ustedes ven por ahí, volvamos a la figura, miren, se va a transmitir exactamente en el mismo valor hasta este puntito negro que está aquí en el tubo piezométrico. ¿En razón de qué? ¿Por qué traslado la presión con el mismo valor? ¿Quién me señala eso? Alguno de ustedes que me diga. ¿Por qué tiene el mismo valor? ¿Por el principio de Pascal? Por el principio de Pascal, no, no es por el principio de Pascal. Ah, no, profe, por el principio de Arquímedes. Arquímedes tampoco. Arquímedes. Ah, ya fue. Ya fue. A ver, ¿qué más? ¿Por qué debemos esperar que la presión sea la misma entre el punto A y este punto donde conectamos el manómetro? O sea, la parte final del tubo. Porque están a la misma altura, Está en la profe. misma altura, Respecto, Correcto, porque acá hay una línea horizontal, supuestamente, ¿no? Es una línea horizontal, ¿está? Pero basta con eso, basta con que por ahí exista una línea horizontal, es decir, una cosa así, y por eso es que están a la misma presión. La respuesta es no, no basta que estén a la misma elevación. La otra condición que se debe cumplir es de que se trate del mismo fluido, ¿está? ¿Me entienden? Les doy una idea de qué quiero decir con esto. Por ejemplo, miren, yo tengo un depósito, acá tengo un depósito que contiene un determinado fluido y acá tengo otro depósito que contiene otro fluido, ¿no? Y ahora voy a dibujar esto, una línea horizontal. Por esto vamos a suponer que son depósitos abiertos, ¿no? Ya, entonces aquí en estas superficies están actuando presiones atmosféricas, pero aquí adentro hay diferentes fluidos. Supongamos que acá tengo yo un fluido 1, ya está, y acá tengo un fluido diferente 2. En este depósito tengo otro fluido diferente, voy a ponerle 2. Entonces, no es cierto de que porque están los dos al mismo nivel, un punto que está ubicado en esta horizontal va a tener el mismo valor que otro que está en la misma horizontal en el otro depósito. ¿Ven? Acá tengo un punto que está a una presión P sub 1 y acá debo tener un punto que está a una presión P sub 2. ¿Ven esos puntitos que estoy haciendo? Son muy chiquitos. Acá están los puntitos que estoy dibujando, ¿no? Una partícula de líquido que está aquí en este punto, en el depósito 1, va a estar sometida a una presión P sub 1. Otra partícula de líquido que está aquí en este depósito, en la misma horizontal, va a estar sometida a una presión P sub 2. Pero esta presión P1 y esta de P sub 2 no van a ser iguales. ¿Por qué no van a ser iguales? Son diferentes líquidos. Diferentes líquidos, ya está. Y encima también, según este ejemplo, diferente elevación, ¿no es cierto? O sea que hay razones bien claras para señalar que no basta con decir que están en la misma horizontal. Entonces, en este caso, vamos a tomar en consideración el hecho, entonces, de que el fluido es el mismo y está en una misma línea horizontal, ¿correcto? Y en un mismo depósito. Porque ahora al estar interconectado esto todo se convierte en un único depósito. Bien, entonces ya sabemos que aquí abajo reina la presión A. Y ahora vamos a tener la siguiente expresión. La presión entonces que hay acá, presión A, ¿a cuánto vale?